Como sabes, la celebración del día de hoy se llama discernimiento. Y algo que tú y yo debemos aprender a discernir es la obra de Jesucristo en nosotros. Si tú y yo logramos discernir la obra de Jesucristo en nuestras vidas, lo que va a producir ese discernimiento es vida. Pero si nosotros tenemos falta de discernimiento, lo que produce en nuestras vidas es debilidad y muerte. Eso es lo que sucede cuando tú y yo no discernimos la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. Si tú vas a 1 Corintios 2:14, la palabra de Dios dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque éstas han de discernirse espiritualmente. Para los naturales, las cosas del Espíritu son locura y no las puede entender. Ahora, ¿qué debemos entender por discernir? Discernir tiene que ver con un escrutinio, con escudriñar, tiene que ver con una búsqueda exhaustiva de las profundidades o de las cosas más profundas de algo que tú vas a discernir. O sea, si tú y yo vamos a discernir lo que es la obra de Jesucristo, vamos a ir hasta las profundidades. ¿Y quién es el que revela esas profundidades? Única y exclusivamente el Espíritu. Si tú y yo no aprendemos a dejar que sea el Espíritu el que nos enseñe todas las cosas, difícilmente tú y yo vamos a poder entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces tú y yo debemos aprender a descansar en la obra que el Espíritu Santo hace, porque Él fue enviado y encomendado de parte del Padre a través del ruego de Jesucristo para que Él nos enseñara todas las cosas. Dice, y nos recordara todas las cosas que Jesús enseñó. Entonces, si tú y yo aprendemos a pedir que sea el Espíritu Santo el que intervenga para que tú y yo entendamos y comprendamos lo que Jesús ya hizo por nosotros, entonces tendremos discernimiento. Y al tener ese discernimiento, lo que va a producir en nuestra vida es vida. Es la misma vida que tiene Jesús la que viene a ser impuesta o transmitida a nosotros. Entonces, si tú sigues ahí en el verso 16, va a decir: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se refiere cuando está hablando la palabra que tú y yo tenemos la mente de Cristo? A que tenemos su naturaleza. Y al tener su naturaleza, tenemos sus capacidades, tenemos sus habilidades y tenemos lo mismo que Él tiene. O sea, no se trata solamente de pensar como Dios piensa, porque muchas veces asociamos la palabra mente a, bueno, yo estoy pensando como Dios piensa. ¿De qué te sirve solamente conocer lo que Dios piensa si tú no puedes llevarlo a cabo? No habría ningún sentido. Cuando Él está hablando que tú y yo tenemos esa mente, es porque tenemos en primera instancia su naturaleza. Porque cuando tú y yo fuimos rescatados, como dice la palabra, de esa vana manera de vivir, lo que sucedió en nosotros es que fuimos engendrados. Eso dice la palabra, tú y yo fuimos engendrados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir gen? El gen tiene que ver con la naturaleza. Entonces, en ti y en mí hay una naturaleza divina, una naturaleza que te capacita y te habilita para la obra de Dios. Quiero que me acompañes a 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9. Es Pablo hablando a Timoteo y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces tú puedes ver aquí que evidentemente tú y yo fuimos elegidos y predestinados, como dice la palabra, desde antes
de la fundación del mundo. Pero tú y yo fuimos salvos y tenemos un llamamiento santo, tenemos una encomienda. Ninguno de los que estamos acá estamos simplemente para solo aprender o escuchar. Tenemos una encomienda de parte de Dios que debemos de poner por obra. Entonces tú y yo hemos sido llamados con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras. Y de esto hemos estado hablando. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es una gracia que Dios dio, a través de la cual tú y yo podemos ser salvos. Entonces no es por obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cuando Jesús es revelado en esta tierra, es revelado a través del Espíritu. Entonces el mismo Espíritu que estuvo en Jesús está en nosotros para traernos el mismo nivel de revelación que hubo en Él. Ahora nosotros tenemos acceso a lo que Jesús hizo estando en esta tierra. Tenemos acceso a la información porque está plasmada en la palabra, está ahí escrito lo que Jesús pudo hacer. Y la revelación que va a traer el Espíritu Santo es aquellas cosas que Jesús pudo hacer en esta tierra porque Él estuvo con Él. De tal manera que cuando tú entiendas que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús está ahora en ti, tú y yo podemos entonces hacer las mismas cosas. Pero bueno, quiero decirte unas ideas y pasar a un pasaje para que entendamos de lo que te estoy hablando en esta mañana. Dice, el objeto primordial de la gracia, ¿tú conoces cuál es el principal objetivo de que Dios haya salvado a la humanidad y extendido su gracia? ¿Sabes que en última instancia es llevarnos a reinar con Jesucristo? Eso es algo que a través de la gracia tenemos la capacidad de nosotros de llegar a hacer. Tú y yo fuimos salvos a través de la gracia y Él quiere llevarnos a reinar con Jesucristo. Y Él quiere que tú y yo seamos la esposa gloriosa del Cordero. Y esto sucederá cuando tú y yo alcancemos la madurez. Si tú y yo alcanzamos la madurez, esta madurez lo que va a llevarnos es a la victoria. La madurez lo que produce en ti y en mí es que tú y yo caminemos en victoria por medio de Cristo. El deseo de nuestro Dios fue y es que al habernos sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, seamos vencedores, seamos más que vencedores. Ese es su deseo. Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús para que tú y yo caminemos en victoria, para que tú y yo seamos esos vencedores. Y entonces podamos conservar lo que Él ya nos ha dado. Si tú y yo no caminamos en victoria, no podemos conservar todo aquello que Dios ya nos ha concedido a través de Jesucristo. Y esto se logra a través del ejercicio de la autoridad mediante el conocimiento de lo que Dios ha declarado. Yo espero que después tengas oportunidad de escuchar este mensaje cuando lo pongamos en YouTube, porque la frase que te acabo de compartir encierra la sabiduría de Dios y una información que si tú y yo dejamos que quede en nuestro corazón, vamos a poder caminar venciendo y para vencer. De lo contrario, cuando tú y yo no tenemos ese entendimiento de lo que Él ya ha hablado a nuestras vidas, no vamos a poder caminar en victoria. Y sabes que hay muchas cosas que la palabra de Dios tiene reservadas única y exclusivamente a los que caminan en victoria. ¿Sí conoces todas esas cosas que el Señor ha reservado única y exclusivamente para los vencedores? Te invito a que leas Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis vienen varias ideas o varias afirmaciones de lo que el Señor ha reservado a aquellos que caminan en victoria. ¿Te imaginas todo aquello que tú y yo podemos perder? Por eso te estoy diciendo que cuando tú y yo caminamos en el ejercicio de la autoridad mediante el conocimiento de lo que Dios ha declarado, tú y yo podemos caminar en victoria y retener todo aquello que Dios ya ha dicho que está reservado para nosotros. Él nos ha compartido su autoridad
Sí, Él nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesucristo. Y tú y yo debemos caminar en esa autoridad. Tú y yo debemos caminar bajo esa dirección que Él ha trazado para nuestras vidas. Y entonces tú y yo vamos a poder conquistar todo aquello que ya está reservado para nosotros. Yo no sé cuántos de los que pasaron hace un momento aquí al frente, al ser expuestos a la presencia manifiesta de Dios, tuvieron sanidad en sus cuerpos. Si puedes levantar la mano. ¿No pasaste? Ok. Bueno, de todas maneras la presencia te alcanzó hasta tu silla. Bueno, no, ustedes pueden ver cuántas personas levantaron la mano. Yo que estaba pasando ahí entre ustedes, no pasé con la finalidad de ministrar, porque lo que el Espíritu había dicho es: yo voy a tocar a las personas. Aquellas que se expongan a la presencia manifiesta es lo que va a traer el milagro a las personas. Si tú no recibiste lo que tú estabas esperando, yo te animo a que vayas a la presencia de Dios. Yo llegué hoy también con una condición y hasta Adrián se me acercó y me dijo: ¿sabes qué? Quiero orar por ti. Y bueno, después expresó una frase que no quiero repetir. Pero la presencia de Dios estaba en este lugar de tal manera que Él obró a mi favor lo que yo necesitaba. Y eso es porque yo creo que lo que el Señor tiene para mí se fundamenta en aquello que Él ya ha hablado. Entonces yo me expongo de manera intencional y de manera voluntaria a su presencia, porque sé que en su presencia está la plenitud. Y yo me acerco a Jesús porque Él es la plenitud de Dios. Entonces todo aquello que yo necesite, puedo acercarme a Jesús en el momento que yo lo requiera, y Él va a ser propicio a mi necesidad. Pero depende de mí el ejercicio de la autoridad. Es algo de lo que estaba hablando y mencionó, me parece, hace rato la pastora. Estaba diciendo acerca del pueblo de Israel. Dios ya había hablado y ya había declarado lo que Él quería hacer y lo que Él les quería dar. Y Él les dijo: te voy a dar la tierra de promisión, y les marcó los límites de la tierra. Y le dijo: y todo este territorio te lo voy a dar. Pero como comentaba la pastora, ellos tuvieron que hacer algo, tuvieron que ejercer lo que Dios les había dicho que ellos tenían que hacer. Las cosas no se dan en automático. Entonces tú tienes que ejercer la autoridad que ya tienes en Cristo para caminar en esa victoria y para que lo que Él ya ha hablado y ya te ha dicho, tú lo puedas obtener. Tú y yo fuimos llamados, dice ahí la palabra, con un llamamiento santo. Y sabes que uno de los llamamientos es hacer reyes y sacerdotes. Este es un llamamiento que fue dado a nuestras vidas. Él quiso que nosotros fuésemos constituidos reyes y sacerdotes, dice, para Dios su Padre. Y esto es para que tú y yo lleguemos a funcionar a través de la autoridad y del dominio que debe ejercer un rey y un sacerdote. El llamamiento no nada más es te llamo para que te sientes aquí a la par mío, para que estés sentado con Jesús en los lugares celestiales y Él haga todas las cosas. Él te llama y te sienta ahí porque la autoridad y el dominio que Él ostenta lo comparte contigo, para que ahora tú, en su lugar en esta tierra, hagas lo que Él hizo cuando Él estuvo. Entonces un llamamiento no es nada más: ay, qué padre, voy a llegar a ser la esposa del Cordero. No, eso es algo de lo que está reservado a los vencedores. ¿Quieres ser la esposa del Cordero? Camina en victoria. ¿Quieres reinar? Camina en victoria. Yo he expresado en algunos momentos y les he compartido: ¿quieres estar en el trono o quieres estar frente al trono? ¿Qué sería mejor? ¿Estar en el trono o frente al trono?
¿quién se sienta en el trono? Los vencedores. Si tú entiendes la obra que Jesucristo ya hizo en tu vida, tú vas a poder caminar ejerciendo la autoridad y el dominio que ya te fue dado, y entonces vas a poder reinar con Él, porque eso es lo que Él ha reservado para ti en un futuro. Pero lo que está reservado a un futuro se empieza a vivir en esta tierra. Si tú y yo caminamos de acuerdo a lo que Él ha planeado para nosotros, entonces nosotros tendremos y conquistaremos todo lo que ya dijo que nos va a pertenecer. Entonces te voy a leer la frase nuevamente. Yo sé que no te va a dar tiempo de copiarla, pero te animo a que después la escuches y la anotes ahora sí, y le extraigas todo el jugo que esto tiene. El objetivo primordial de la gracia es llevarnos a reinar con Cristo, siendo la esposa del Cordero, tras haber alcanzado la madurez, la cual nos lleva a la victoria por medio de Cristo. Pues el deseo de Dios es que al estar sentados juntamente con Cristo, seamos vencedores, conservando lo que ya nos ha sido dado, lo cual se logra a través del ejercicio de la autoridad mediante el conocimiento de lo que Dios ha declarado. Está muy larga la frase. Yo creo que la única que puedo copiarle es Cristi, porque escribe taquigrafía. Pero si no, de todas maneras va a estar ahí en el canal. Tú puedes ir más adelante a ella. Pero quédate en esta mañana de toda esta frase. Quédate con que la autoridad, mediante el conocimiento de lo que Dios te ha declarado, te va a llevar a caminar en victoria. Quédate con eso en tu mente. En Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14, quiero comentarte algo más acerca de las palabras que Dios ha hablado, porque aquí en Hebreos 5 tú vas a poder encontrar una advertencia. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14, tú vas a poder encontrar una advertencia. Y yo creo que el Señor también nos prepara y nos muestra nuestra realidad para que cambiemos y salgamos de ella, y entonces podamos caminar como Él quiere que lo hagamos. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, que dice, tardos para oír. Ahí ya empieza a ponerse la cosa buena. Dice que algunos nos hemos hecho tardos para oír. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice: debiendo ser ya maestros. Hay personas que me han preguntado por qué yo observo en la congregación personas que tienen muchos años en el Evangelio y siguen siendo las mismas. No cambian. Hasta pareciera que están peor. Y esto tiene que ver con la madurez. Y eso es algo que vamos a ver ahorita en este pasaje. Ahorita regreso a hacerte esa referencia que te acabo de decir. Dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los rudimentos, los rudimentos de las palabras de Dios. ¿Sabes a qué rudimentos se refiere? Y eso es por eso te digo que nosotros debemos entender y comprender todas las bases de lo que el Evangelio de Dios contiene, para que tú y yo podamos caminar en esa victoria. Pero los primeros rudimentos, tú puedes ir a otro pasaje donde tú vas a ver que los rudimentos a los que se está refiriendo tiene que ver, por ejemplo, con la doctrina de bautismos, tiene que ver con la fe en Dios, con el arrepentimiento de obras muertas, con la imposición de las manos, con la resurrección de los muertos y con el juicio eterno. Esos son los primeros rudimentos. Eso es lo que cualquiera de nosotros debería conocer. Y si tú y yo conocemos todo eso, entonces vamos a poder caminar en victoria y vamos a poder obtener todo lo que Él ya nos ha hablado. ¿Sabes de qué estamos hablando en Crece? De los primeros rudimentos.
Y si yo te comparto esto es porque si tú conoces los primeros rudimentos, vas a poder caminar en victoria. Y mi deseo como pastor es que tú de verdad seas la esposa gloriosa del Cordero, que tú puedas estar reinando en la eternidad en el trono juntamente con Cristo. La palabra dice: al que venciere, no es a cualquiera, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así tú puedes ver todas las expresiones en el Apocalipsis, que dice: al que venciere le voy a dar tal cosa, al que venciere tal, al que venciere esto, al que venciere lo otro. Entonces las cosas están reservadas para los vencedores. Y no te estoy hablando de que no vayas a estar en el cielo, simplemente que pierdes beneficios o que pierdes cosas que Dios ya ha hablado y declarado para tu vida. Y lo que nosotros queremos es que tanto tú como nosotros vivamos una vida plena en Dios. Y si la plenitud es Cristo, que lleguemos a esa misma estatura. Tú y yo podemos desarrollar hasta la estatura del varón perfecto. No es algo imposible porque no es en nuestras fuerzas. No es algo que dependa de nosotros, es algo que trabaja el Espíritu en ti y en mí. ¿Tú crees que Jesús hubiera podido llevar a cabo el ministerio que le fue encomendado si el Espíritu no hubiese estado con él? ¿Qué piensas? ¿Que sí? ¿Porque era el Hijo de Dios? Pues no, porque Él se sujetó a nuestra propia naturaleza. Él dice que se anonadó a sí mismo, Él dejó su trono, dejó toda la deidad, se apartó de todo lo que Él era para sujetarse a nuestras propias limitaciones, para ser tentado en todo según nuestra semejanza. Así que no hay ninguna diferencia entre Jesús y nosotros. Ninguna. ¿Tú eres hijo de Dios? Jesús lo era. ¿El Espíritu Santo estaba sobre Jesús? ¿Está sobre ti? No hay diferencia. ¿En dónde radica la diferencia? En que Jesús conocía exactamente lo que Dios había declarado. Conocía las palabras de Dios, conocía la manera de actuar de Dios y caminaba ejerciendo su autoridad y el dominio que le había sido conferido a través del Espíritu. Él tenía un discernimiento exacto de las cosas que Dios había hablado y de aquello que le había conferido, de tal manera que él podía caminar en una victoria total. Y eso no era porque era hijo de Dios, era porque él caminaba siguiendo y aplicando los principios que él entendía y que él conocía que Dios había expresado, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que tú y yo tenemos al mismo Espíritu Santo que quiere ayudarnos a discernir las profundidades del corazón de Dios, para que tú y yo podamos caminar en victoria, para que tú y yo podamos ir a todo aquello que Él ya ha establecido y preparado para aquellos que seamos vencedores. Yo espero, y no te hice la referencia a Crece porque quiero tener conexiones el miércoles y ahí tener lleno, no. Lo que me interesa más allá es que de verdad tú puedas entender las profundidades del corazón de Dios y tú y yo podamos caminar en victoria todo el tiempo. Eso no te estoy diciendo que si porque tú entres a Crece ahora, entonces ahora todo va a ir viento en popa, tu vida va a ser color de rosa, ya nada se te va a oponer, el diablo se te va a hacer a un lado, te va a hacer pleitesía cuando pases. No, la oposición viene cada vez más intensa. El enemigo se levanta cada vez más fuerte en nuestra contra. Y eso no es nada nuevo, pero es parte del discernimiento. Porque también dice que no
somos ajenos o no desconocemos la manera en cómo obra el enemigo. Pero por un lado no conocemos lo que Dios habla, lo que Dios ya nos ha dado, y por el otro desconocemos lo que el enemigo hace, pues nos va a ir como en feria. Si por un lado no conoces tu autoridad, no conoces lo que ya te ha dado en Cristo Jesús, el Padre, y del otro lado está el enemigo y no conoces cómo opera, pues te van a dar una zarandeada que... Por eso Dios ha dado al Espíritu, para que tú y yo podamos discernir exactamente las palabras que Dios ya ha declarado. Dice, sigue diciendo ahí el pasaje, estamos en Hebreos 5, sigue diciendo ahí el verso 12: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, fíjate a qué los compara. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí está diciendo, aquí está comparando que aquellos que no disciernen son aquellos que son inexpertos en la palabra. Aquellos que no caminan, que no pueden ir a las profundidades de lo que Dios quiere, porque están acostumbrados a caminar en las cosas simples, en lo más simple del Evangelio. El alimento sólido es para los que alcanzan la madurez, para aquellos que tienen un entendimiento, para aquellos que reflejan el carácter y para aquellos que están caminando en pos de la perfección. Pero dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Cuánto usas lo que conoces de la palabra de Dios? De verdad que es tan palpable que no estamos acostumbrados a utilizar los recursos que tenemos en nuestro Dios, que te aseguro que cuando viene algo a tu vida, cualquier circunstancia, Dios no es siempre tu primera opción. En eso se refleja cuando nosotros estamos acostumbrados a usar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué sería lo primero que deberías hacer? Bueno, mi primera opción es Dios. Como nos ha enseñado el pastor Amado, si eso no funciona, bueno, entonces ya veré otras opciones. Pero yo ya esperé en el Señor, ya le pedí al Señor, ya clamé al Señor, ya pedí que me ayude en mi necesidad. Si por algo las cosas no funcionan, bueno, hay otras alternativas. Y otras alternativas puede ser que nos contactes para que te ayudemos a orar, para que te ayudemos a clamar delante de Dios. Y si aún así no funciona, bueno, y tienes una enfermedad, ahí están los médicos, no estamos peleados con la medicina. Pero hay caminos, tú y yo debemos usar lo que Dios nos ha dado. Debemos ejercitar nuestros sentidos para discernir. Yo te he explicado en otro momento cómo funcionan los dones del Espíritu. ¿Cómo vas a saber cómo funcionar a través de ellos si no los usas? Yo te decía, hay testimonios de personas que Dios les había dado el don de milagros y empezaban a usarlo y la gente ya no quería ir con ellos porque pues todos se les morían. Pero ellos siguieron, no, hay que seguir orando, vamos a ver, le hacemos por acá, pero el don tiene que funcionar. Llegó el momento en el que los milagros que esta persona empezó a llevar a cabo eran puros milagros creativos de Dios. Y entonces el éxito que tú podías ver en ese ministerio era victoria, 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 victoria. ¿Empezó así desde el día 1? No. Empezó a ejercitarse, a usar
lo que Dios ya le había dado, a utilizar lo que Dios ya le había dado. Eso no solo aplica a los dones, aplica en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Tú y yo debemos ejercitar y caminar en todo aquello que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a saber que Dios es un Dios que sana si nunca le pedimos que nos sane? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que es paz si no le pedimos que ministre esa paz en nuestra vida? Si no abrazamos lo que Él es. Así que tú y yo debemos ir a ese conocimiento, a ese discernimiento, entender cómo funcionan las cosas, por qué funcionan las cosas, en qué momento debo usarlas, en qué momento no. Y ese discernimiento te lo da el Espíritu. Aquellos que caminan en el Espíritu son guiados por el Espíritu. Así que todo aquello que tú y yo debamos atravesar, debemos pedir la intervención del Espíritu de nuestro Dios. Espíritu Santo, ¿quieres que haga esto o que no lo haga? Si el Espíritu te dice hazlo, ya llevas la victoria ganada. Él te va a respaldar. Él está ahí a tu lado, y si Él te dijo camina, es porque Él va a respaldar lo que Él te dijo que hicieras. Si Él te dice detente y tú de todas maneras caminas, vas a ir a una derrota segura. Pero si no le preguntamos, entonces es como si te echaras un volado. Yo voy a dar el paso y que sea lo que Dios quiera. Eso más que espiritual me suena como a suerte. Saber cómo nos va. Al final de cuentas, me vaya como me vaya, de todas maneras puedo clamar por la misericordia de Dios y Él en algún momento me sacará de la situación. Debemos caminar siempre pidiendo al Espíritu que Él nos guíe. Por eso Jesús no veías que Él tuviera derrotas en su ministerio. Yo no veo como una derrota que en un lugar Él no haya podido sanar a los que estaban enfermos ahí. Porque ahí dice, no los sanó por la incredulidad de ellos, no porque Él no pudiera hacerlo. Y tal vez no lo hizo porque el Espíritu Santo le dijo, no, mira, en ellos hay incredulidad, ni siquiera le entres por ahí, sana a este, que este sí quiere. Entonces el éxito de Jesús estaba garantizado porque utilizaba los recursos del reino, siendo guiado por el Espíritu, teniendo un discernimiento de lo que el Señor ya le había dado. Si me acompañas a Gálatas 4, vamos a partir del verso 1 y ya con este pasaje concluimos. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y acá hay una referencia sumamente interesante que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí está diciendo que aunque un niño posea todo, mientras siga siendo niño, es igual que un esclavo. No puede disponer de absolutamente nada. ¿Por qué crees que la palabra en el pasaje anterior que estábamos hablando decía, ustedes son niños y ustedes necesitan la leche espiritual y no la vianda sólida? Si tú y yo no caminamos discerniendo la palabra de nuestro Dios, dejando que la obra del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, vamos a ser niños. No tenemos el conocimiento, no usamos los recursos del reino, no caminamos en victoria porque somos niños. Aunque lo tenemos todo, aunque somos herederos del reino, no podemos vivir la realidad porque estamos siendo niños. Entonces, si tú te has acostumbrado a la vianda líquida, que es la leche espiritual, y no vas a las profundidades de Dios, vas a quedarte en una posición como esclavo, teniéndolo todo sin disfrutar nada. ¿Por qué crees que el Señor nos impulsa a crece?
madura, discierne la palabra, usa los recursos, porque lo que Él quiere es que tú disfrutes de toda la herencia que Él ya te dio. A eso se está refiriendo ese pasaje. Dice: está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, fíjate cómo dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y dice la palabra de nuestro Dios que la herencia se da o se ejecuta por la muerte del testador. ¿En qué momento tú tienes derecho a la herencia en Cristo? ¿Ya ves cómo ahí radica el problema? Efectivamente, en el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, aplica la muerte del testador y la herencia la tienes disponible. Ya ves qué tan importante es conocer los momentos y cómo funcionan las cosas en el reino para que tú no vivas en victoria. Entonces, híjole, no sé en qué momento yo puedo ejecutar la herencia. Pues ya la puedes ejecutar ahorita. Ya no eres esclavo, dice la palabra de Dios. Ya fuiste redimido, y ese es el paso inicial de nuestras vidas. Pero muchas veces no nos creemos la obra de Jesucristo en nuestra vida. No la comprendemos, no la asimilamos. No asimilamos la obra maravillosa de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo cual nos da derecho a toda la herencia y nos da derecho a poder caminar en madurez, yendo, aprendiendo, discerniendo, creciendo, madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces tú vas, avanza y avanza en el reino, conquista y conquista, recibiendo y atrayendo hacia ti todo lo que Él ya dijo que te pertenece. Pero eso depende de una relación con el Espíritu Santo, para que Él sea el que te revele todas las cosas y te enseñe todas las cosas, y tú y yo entonces podamos caminar siendo victoriosos de victoria en victoria y teniendo ya al frente todos los beneficios posteriores que solo le corresponden a los vencedores. Así que tú y yo ya no somos niños. Si tú sigues deseando solamente la leche espiritual, la vianda líquida, perderás de mucho de lo que Él quiere para ti. ¿Por qué crees que muchas iglesias a veces están abarrotadas, en donde el evangelio se diluye, en donde el evangelio no se predica? Porque tú estás viendo ahí que de las palabras, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de los primeros rudimentos y de las palabras que Dios ha hablado, fíjate que una de las doctrinas que componen la base del evangelio es el arrepentimiento. Y muchas iglesias no llevan a las personas a arrepentirse. No, tú ven, tú congrégate, Dios es bueno y Dios ama a todos. Si no te confrontan con el pecado y con el tipo de vida que llevas, estarás en esclavitud. Podrás estar sentado en una iglesia, podrás estar escuchando de la palabra de Dios, pero sigues siendo como un esclavo, porque no puedes vivir lo que Dios ya te dio en Cristo Jesús, toda la herencia que Él ya te dio. Así que yo te animo de verdad a que vayas a la intimidad con el Espíritu y le digas: revélame las profundidades del corazón de Dios. Yo quiero dejar de ser niño, quiero dejar de ser inexperto en la palabra, quiero dejar de lado aquello que me ha impedido conquistar y heredar. Vamos a ir a la noche de milagros, y sabes, vamos a tener un equipo aquí de administración
Y las personas que ministren deben conocer perfectamente su autoridad y el dominio que Cristo les ha dado para que cuando oren y ministren a los enfermos, estos sanen. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado a una noche de milagros porque lo que Él quiere es impulsarnos al siguiente nivel. Quiere llevarnos a realmente vivir la realidad del reino de los cielos. Y que no sean experiencias aisladas, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Como yo te he dicho, lo sobrenatural del reino debería ser nuestra vida natural en esta tierra. Conquistando, heredando, teniendo en nuestra vida todo lo que Dios ya nos ha dado. La madurez, porque estamos hablando de madurez, la madurez nos lleva a dar fruto. La madurez nos lleva a dar fruto. Ahora, siendo guiados por el Espíritu, el fruto que vamos a dar es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto que vamos a producir. Corresponde al fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu no es un don, es producto de la victoria. Muchas veces pensamos que las cosas se dan en automático. ¿Tú conoces el fruto del Espíritu? Medio escucho a algunos decirlo. Efectivamente, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Pero ese fruto se va a producir cuando alcancemos la madurez. La madurez se alcanza siendo guiados por el Espíritu. Y el Espíritu nos va a llevar a dar ese fruto. Pero ese fruto no es un regalo, o sea, no, el amor no te brota de la nada. Es producto de una victoria. Cuando el Señor te lleva a perdonar, te lleva a amar a tus enemigos o a aquellos que te han hecho daño, a aquellos que te han levantado en tu contra. Si tú conquistas esa parte de lo que el Señor te ha dado, el fruto que va a producir en ti es amor. Entonces ahí puedes ver que el fruto se da a través de la victoria. Vas a amar a las personas así te brota de manera natural. Tienes que imprimir un esfuerzo. Hemos tenido muchas personas aquí que hemos ministrado y le decimos, tienes que perdonar. No, no puedo. Perdona a esa persona. No, no puedo, no quiero perdonarlo. No se merece el perdón. Sí, efectivamente no se lo merece. Pero ¿sabes que el perdón es un regalo? Ese sí es un regalo. Un don. Dios te perdonó a ti. Te dio ese regalo del perdón. De tal manera que ahora tú lo tienes y tú puedes otorgar el mismo regalo. Es como si yo te doy esta botella y te digo, esta es tuya. ¿Tú puedes compartirla con alguien más? Sí. Es un regalo. Si tú das el regalo del perdón, conquistarás una victoria que te llevará a producir más amor dentro de ti y a dar ese fruto y a caminar en madurez y a ir más allá cada vez. Tú puedes encontrar en la palabra de nuestro Dios cómo se produce la paciencia. Es a través de la prueba. Entonces la prueba va a producir también madurez en nuestras vidas y esta nos va a colocar en un nivel de fe mayor en el que nos encontramos en este momento. Porque ¿sabes qué? ¿A qué te lleva la fe? La fe te lleva a esperar en la voluntad de Dios. La fe te va a llevar a esperar en la voluntad de Dios y cuando tú esperas en la voluntad de Dios, eres llevado a heredar. La madurez te lleva a entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque esta
no necesariamente empate con la tuya. No siempre nuestra voluntad empata con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero no necesariamente empata con lo que tú y yo tenemos. Pero la madurez nos va a llevar a aceptar la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios está su bendición. Llegar a la madurez es tener el conocimiento revelado de Dios, a través del cual experimentaremos. Fíjate lo que vamos a experimentar cuando lleguemos a la madurez, que es tener ese conocimiento revelado de Dios. Vamos a experimentar lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios puede y lo que Dios quiere en ti, por ti, de ti y a través tuyo. Fíjate todo lo que produce la madurez en nosotros. Nos lleva a conocer lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios puede y lo que Dios quiere. Lo que quiere de ti, lo que quiere en ti, lo que quiere por ti y a través tuyo. Así que a todo eso nos lleva a la madurez. Fíjate de todo lo que nos estamos perdiendo si es que no caminamos en madurez. Y la palabra de Dios nos orienta a muchas cosas. Y cuando no caminamos en lo que Dios nos ha llamado, nos perdemos de bendiciones. Él dice: no juzgues para que no seas juzgado. Quítese de vosotros las manifiestas obras de la carne: la envidia, la ira, la gritería, la disensión, la murmuración, la crítica. Todo eso nos aparta de lo que Dios quiere darnos. Si tú no vives una vida totalmente en victoria, puede ser porque te has levantado a caminar en ciertas obras de la carne, y eso nos aleja de la bendición de Dios. Queremos toda la herencia de Dios siendo niños. Queremos la herencia de Dios sin ir a la madurez. Así que ahí no se conquista, ahí no se hereda, ahí no vamos a tener lo que Dios ha preparado para nosotros.